Muy buenas a todos, mi nombre es Javier Jiménez y les doy la bienvenida a la primera clase de este curso de JavaScript. Como comenté en la introducción, necesitamos a Visual Studio Code, pero como sé que del otro lado hay bastantes ansias por empezar, acompáñame que lo instalamos juntos. Para poder descargar Visual Studio Code, voy a el buscador de Google y le pongo simplemente Visual Studio Code Download. Una vez que le doy Enter me van a aparecer varios enlaces. Voy a ir al primero donde dice Download Visual Studio Code, Mac, Linux y Windows. Al ingresar a la página nos damos cuenta que tenemos descarga para Windows, para Linux o para Mac. Como yo utilizo Windows, voy a ir a System Installer y voy a hacer un clic acá. Me va a redirigir a esta página, pero por detrás ya se empieza a descargar el archivo ejecutable que necesitamos. Una vez que está descargado, hacemos un clic en el archivo ejecutable y automáticamente se empieza a instalar. A partir de ahí le damos Next, 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 hasta que nos aparezca una pantalla como esta. Ahora, ¿qué es Visual Studio Code? Bueno, Visual Studio Code, también conocido como VS Code, es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft. Es una herramienta popular entre los desarrolladores gracias a su amplia gama de características y su capacidad de personalización. Con Visual Studio Code, los desarrolladores pueden escribir, depurar y administrar su código de manera eficiente. Ahora, esto lo necesitamos para codear, pero también necesitamos crear nuestro primer archivo de JavaScript. Para hacer esto voy a minimizar y simplemente me voy a ir a mi escritorio, donde voy a hacer un clic secundario y crear simplemente una carpeta nueva vacía. A esta carpeta le podemos poner el nombre que querramos. Por ejemplo, en mi caso le voy a poner clase 1JS. Lo que necesito hacer ahora es volver a mi Visual Studio Code. Podemos eliminar esto y vamos a ir a File, que es Archivo, Open Folder, que es Abrir Carpeta, y buscar dentro del escritorio a mi clase 1 JavaScript. Seleccionamos esta carpeta y podemos prescindir de esta ventanita. Ahora, a la izquierda encontramos clase 1 JavaScript y dos iconos, New File y New Folder. Utilizamos New File para poder crear nuestro primer archivo de JavaScript. Ponemos main, que es un nombre que pueden poner ustedes como quieran, pero lo importante es .js, que sería la terminación para indicarle a Visual Studio Code que trabajamos con JavaScript. Una vez hecho esto, ya podemos empezar a escribir código, pero como JavaScript está relacionado al desarrollo web, necesitamos también la interacción con una página HTML. De la misma forma que utilizamos la creación del nuevo archivo de JavaScript, vamos a crear un index.html. Volvemos a lo mismo, index puede cambiar el nombre, pero es importante la finalización de .html. Una vez dentro del archivo de HTML, hacemos htm y vamos a ir a HTML 2.5. ¿Qué pasó acá? ¿Magia negra? No, programación. La idea es que esto sea nuestra plantilla de HTML, pero ya tenemos los dos creados y en ningún momento los vinculamos. Así que lo importante de todo esto es vincular HTML con JavaScript. Eso se hace con una etiqueta llamada script. Y como Visual Studio Code es nuestro amigo, nos da opciones. Vamos a utilizar la segunda, script .src. Dentro de las comillas que aparecen, vamos a poner main.js, que es justamente el nombre del archivo que acabamos de crear con JavaScript. Si no entendés nada de esto, no te preocupes. Simplemente seguí estos pasos que yo después te voy a explicar paso a paso para qué lo hicimos. Arriba nos va a aparecer un puntito redondo relleno. Para poder desaparecer eso, apretamos Control S. ¿Para qué es esto? Bueno, básicamente es para poder guardar constantemente los cambios que hacemos dentro de nuestro código. Vamos a ir a main.js y ahora sí arrancamos con variables. Las variables son contenedores que almacenan valores. Una variable es un espacio reservado en la memoria y como su nombre indica puede variar el contenido mientras se ejecuta el programa. Podemos almacenar un número, un texto, un listado de números, etc. Hay diferentes tipos de variables, pero antes de llegar a los tipos de variables, quiero aclarar un poco el concepto de una variable. Supongamos que tengo una variable llamada mate. Esto es un contenedor de información, y en este caso la yerba va a ser el tipo de dato que yo voy a arrojar dentro de mi variable. O sea, mi variable mate contiene el tipo de dato yerba. Como es una variable, puede cambiar el contenido, por supuesto, así que mi variable mate incluso podría contener jugo, agua, café, etc. Una vez que queda claro esto, hay que ver que los tipos de variables que existen en JavaScript son var, que se utilizaba anteriormente, ya queda totalmente deprecado. Esto significa que ya no se utiliza.
Por otro lado tenemos a let, que es otro tipo de variable que vino con la actualización de ECMAScript 6, allá por el 2015 más o menos. Y por último, const, que se utiliza para declarar constantes, es decir, valores que no pueden cambiar una vez que se asigna el valor. Una variable puede almacenar una cadena de texto, un número o un valor booleano. Por ejemplo, var gatito igual a se muere. Sí, si usas var, se muere un gatito. No, mentira, pero la idea es no utilizarlo más. Así que acá tenemos a let nombre igual a Juan y vean que utilizamos comillas para indicarle que es un tipo string. Ya vamos a ver qué es eso. Por otro lado, let edad es un tipo de número, por eso no utilizamos comillas. Ahora, la constante es algo que no cambia, por ejemplo el valor de pi de 3,14 o incluso la velocidad de la luz. Una vez aclarado esto, podríamos ir directamente al código y basta de teoría. Bien, sabemos que tenemos a var que ya no se usa. Por otro lado tenemos a let y por último a const. Todo esto que estoy haciendo lo voy a almacenar en un repositorio de GitHub y por supuesto abajo lo voy a dejar. Para poder saber cómo crear una variable necesitamos conocer la sintaxis. La sintaxis sería el tipo de variable, el nombre y el valor. Por ejemplo, el tipo de variable sería let, el nombre de la variable sería mate y el valor sería yerba. Vamos a utilizar comillas para decirle que yerba es un tipo de dato string, o sea, una cadena de caracteres. ¿Qué es esto de cadena de caracteres? Los caracteres son simplemente las letras que tenemos dentro de nuestro teclado, ¿no? Entonces, Javier es un tipo de dato string, o sea, una cadena de caracteres. Significa que se encadenan el carácter de J, A, B, I, E, R. La pregunta es, si utilizo un espacio, ¿forma parte de la cadena? Claro que sí, porque el espacio, aunque no lo veamos, sigue siendo un carácter. Una vez entendido esto, también podemos saber que hay tipos de datos que son booleanos. Un booleano simplemente representa true o false. Esto significa que puede tomar dos valores, o verdadero o falso. Por supuesto que esto lo vamos a dejar bien claro más adelante. Ahora, let mate puede contener yerba, pero a su vez también puedo decirle que ahora mate va a contener agua. ¿Necesito decirle let mate de nuevo? No, porque la palabra reservada let es solamente para crear una variable. Y si utilizo dos veces let mate, significa que estoy creando dos variables con el nombre de mate. Y eso no está permitido dentro de un lenguaje de programación. No pueden coexistir dos variables con el mismo nombre. Por eso, si le elimino la palabra let, ahora sí estoy utilizando el igual para reasignarle el valor de agua, que antes era yerba. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque justamente el let es un tipo de variable, o sea que varía mediante el proceso de ejecución del programa. También podemos hacer operaciones básicas con variable. Cuando hablamos de operaciones básicas hablamos de concatenación, operadores aritméticos como suma, resta, multiplicación, división y demás. Y también tenemos asignación y comparación. Lo que podemos ver con este tipo de cosas es que dentro de dos variables podemos utilizar let num 1 es igual a 5. Let num 2 es igual a 10. Por supuesto que necesito una variable para almacenar la respuesta de lo que quiero hacer. Let respuesta es igual a num 1 más num 2. Esto como resultado va a dar 15. También podríamos hacer una suma con variables de tipo string. Recuerden que son cadenas de caracteres. Por ejemplo, let nombre es igual a Javier. Y por otro lado, let apellido es igual a Jiménez. Pero el resultado de esto va a ser diferente. ¿Por qué? Porque no pueden sumarse dos cadenas de caracteres. Por ende, el resultado de nombre más apellido deriva en una concatenación. O sea, let nombre y let apellido se concatenan en un nombre completo para darle como resultado final Juan Pérez.
De la misma forma, con operadores aritméticos podemos hacer la suma, resta, multiplicación o división de cualquier número. Y para comprender la asignación y comparación de variables, lo que podemos hacer es demostrar si número 1 es mayor o menor a número 2. En este caso, la comparación siempre va a dar un resultado de tipo booleano. ¿Recuerdan lo que era un booleano? ¿Verdadero o falso? Entonces, número 1 es menor a número 2. Número 1, 5. Número 2, 10. Entonces, esto da como resultado true. Número 1 es mayor a número 2. En este caso, el resultado sería false. Y así podríamos seguir comparando. También tenemos comparadores como menor o igual, mayor o igual, igual, y fíjense que ahora utilizo dos iguales, y por último, triple igual. ¿Cuál es la diferencia en esto, Javi? Bueno, vamos a dejarlo de esta forma y explicamos la diferencia acá abajo. Un igual corresponde a asignación. Dos iguales es comparación. Y por último, tres iguales es comparación estricta. ¿Qué es esto de comparación estricta? La comparación estricta trata de comparar no solamente el carácter, sino el tipo de dato. Por ejemplo, let número es igual a 5 y let carácter es igual a 5. ¿Cuál es la diferencia? Uno es string y otro es un tipo de dato numérico. Al utilizar la comparación nos va a saltar que este resultado es verdadero, porque el carácter 5 es exactamente igual al número 5. Entonces, este resultado es verdadero. Utilizando la comparación estricta, no solamente comparamos el tipo de carácter, sino el tipo de dato. Ahora la pregunta es, ¿un número es igual a una letra? El resultado va a ser falso. Y por otro lado, para finalizar, tenemos la muestra y captura de datos, a donde conocemos a console.log, que se utiliza para imprimir valores en consola, alert, que es una función para ingresar una notificación emergente en la pantalla, y por último prompt, que se usa para obtener una entrada de usuario mediante una ventana emergente. ¿Cómo utilizamos esto? Vamos al código. Esto lo voy a comentar para que no moleste, utilizando Alt-Shift-A, y vamos a volver a crear variables. Por ejemplo, let nombre es igual a Javier. Podemos utilizar alert y entre los paréntesis le digo, mostrame por favor nombre. Para que esto funcione necesito ir al index.html, pero necesitamos abrir nuestra pantalla. Entonces vamos a ir a nuestra carpeta, abrimos la carpeta y adentro vamos a hacer doble clic en index. Una vez que abrimos esto, nos arroja el alerta de Javier. ¿Y por qué Javier? Bueno, porque simplemente nuestro código utiliza la variable nombre para almacenar el dato de Javier. Y por otro lado tenemos a nuestro querido amigo prompt. Prompt se utiliza para poder pedirle un dato al usuario. Por ejemplo, ingresar tu nombre. Al guardar esto, volvemos a hacer lo mismo. Podemos cerrar acá y volver a abrir el index. Primero nos alerta a Javier y por siguiente nos va a arrojar un cuadro de diálogo donde podemos ingresar un nombre. Ahora le vamos a poner Jiménez. Cuando apretamos aceptar, esto desaparece. Pero, ¿cuál es el problema? Nosotros simplemente hicimos un cuadro de diálogo. Ahora, la pregunta es, ¿dónde puedo almacenar la información de ese cuadro de diálogo? Exactamente, dentro de una variable. Así que creamos una variable y le decimos let ingreso usuario es igual a un prompt. Voy a comentar esto y cuando comento les aclaro que nuestro programa ignora todo lo que está comentado. De esta forma no va a interferir con el código en el cual estoy trabajando. Bien, ya tengo ingreso usuario capturando lo que ingresamos por teclado. Ahora, ¿podría utilizar un alert? Sí, por supuesto, y lo haría de esta forma. Vamos a utilizar la variable ingreso usuario y la vamos a pegar dentro del alert. De esta forma damos vida a nuestro primer sistema en JavaScript.
Volvemos a la carpeta, hacemos doble clic en index. Profe, ¿no hay una manera más fácil de hacer esto? Sí, pero lo vemos en la próxima clase. Ingresamos el nombre que nos pide por prompt, Javier, hacemos un enter o apretamos aceptar y automáticamente, ¿qué le dijimos en nuestro código? Pedirle el dato al usuario y mostrarlo por un alert. Así que al ingresar aceptar, automáticamente me arroja el alert con lo que acabo de escribir en el prompt. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Espero que hayan disfrutado de esta clase. Mi nombre es Javier Jiménez y nos vemos en la próxima.